Génesis, título. Génesis significa origen, nacimiento. Esta palabra viene de la traducción de la Septuaginta. Este es el libro del Génesis, del hebreo Toledot, orígenes, generaciones. En hebreo se titula Bereshit, siguiendo la primera palabra del libro, en el principio. El libro explica los orígenes de los cielos y de la tierra, de la luz y de las tinieblas, de toda la creación material, vegetal y animal, los orígenes del pecado y de la salvación, de la civilización, del matrimonio, de las actividades humanas. ¿Quién? La tradición judía atribuye unánimemente el libro a Moisés. Varios pasajes, como Deuteronomio capítulo 1 versículo 8, Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 23, lo consideran como parte de la ley de Moisés. Moisés pudo haber recibido algunas revelaciones directamente de Dios. Ver Éxodo capítulo 19 versículo 20. Por ejemplo, el relato de la creación. En otras partes, probablemente incorporó antiguas tradiciones transmitidas oralmente. En medio de una población de esclavos analfabetos, él era una de las raras excepciones, ya que conocía el arte de la escritura. En esa época y en esos pueblos, la tradición oral era muy fidedigna. Además, archivos familiares que se remontarían incluso más allá de los tiempos de Abraham, en Caldea, podían haber sido conservados y transmitidos a Moisés. Otros fragmentos han podido ser añadidos por editores posteriores. Véase Génesis capítulo 14, versículo 14 y capítulo 36, versículo 31. Los últimos escritos del Antiguo Testamento, Esdras capítulo 6, versículo 18, Nehemías capítulo 8, versículo 1, así como el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 19, versículo 7, Lucas capítulo 16, versículo 31, capítulo 24, versículo 27, Juan capítulo 1, versículo 45 y siguientes, y Hechos capítulo 26, versículo 22, atribuyen el conjunto de los 5 primeros libros a Moisés. ¿Cuándo? Probablemente el libro se escribió sobre tablillas de arcilla, pieles o papiros, en el transcurso de la estancia de Israel en el desierto. Podríamos fecharlo en el siglo XV a.C. Cubre un periodo de unos 2000 años y quizás más. Ciertos autores creen que Moisés recopiló los documentos que componen este libro en el transcurso de sus primeros 40 años de vida, cuando se interesó por su pueblo y cuando tenía tiempo suficiente para realizar
sus investigaciones. Véase Éxodo capítulo 2, versículo 10 y Hechos capítulo 7, versículos 22 y 23. ¿Qué? El libro nos explica los orígenes del mundo, de la humanidad y de las relaciones entre Dios y los hombres. Génesis es absolutamente indispensable para poder comprender el resto de la Biblia. Es citado unas 60 veces en el Nuevo Testamento. Más de la mitad de los héroes de la fe que se citan en Hebreos capítulo 11 aparecen en Génesis. Nos enseña verdades fundamentales: la unidad de la raza humana, la universalidad del pecado, su causa, sus consecuencias, la recompensa para los que ponen la confianza en Dios y le obedecen. Contiene uno de los tipos de Cristo más interesante. José. ¿Por qué? Génesis nos da una apreciación precisa del origen del mundo. Opone la visión monoteísta de la creación al politeísmo, al panteísmo y al ateísmo. Su mensaje principal: Dios cuida del hombre, aún después de su caída. Se preocupa por cada persona. Esa es la lección principal que podemos sacar de las genealogías y de las biografías de los grandes patriarcas a lo largo de toda la Biblia. Desde el principio, Dios tenía un plan para la salvación del mundo. Véase Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo realiza a pesar de los diversos obstáculos, por medio de sucesivas selecciones. Véase Romanos capítulo 9, versículos 6 y 18. En principio, el libro fue escrito para animar al pueblo de Israel en su fe para con Dios. Nos revela el carácter y las intenciones de Dios. ¿Cómo? El libro está subdividido en 10 secciones que comienza por una expresión de este tipo. Estas son las generaciones y orígenes de: número 1, de los cielos y de la tierra. Número 2, de Adán. Número 3, de Noé. Número 4, de los hijos de Noé. Número 5, de Sem. Número 6, de Taré. Número 7, de Ismael. Número 8, de Isaac. Número 9, de Esaú. Y número 10, de Jacob. Estas fórmulas son un testimonio claro que nos muestran la unidad de plan y de propósito en este libro. Las genealogías no están necesariamente completas, pero sí que dan relevancia a ciertos nombres significativos de la descendencia de Adán hasta Abraham, ilustrando por una parte la continuidad del plan de la redención y por otra